Esta es la historia de Sansón. Este capítulo 13 dice que Dios envía un ángel que le hable a esta mujer. Dice el versículo 3 que el Señor se le apareció a la mujer. Le dijo: tú eres estéril, pero dice, concebirás y darás a luz un hijo. Y entonces dice el versículo 5 que ese hijo que concebirá será un hombre consagrado. Diga conmigo: consagrado. Pero no solamente consagrado, sino que sería un hombre de pacto, un hombre que estaría en pacto con el Señor. Un pacto porque dice que sobre él no pasará navaja sobre su cabeza, será un niño nazareo desde el seno materno. En ese pacto Dios dice que lo va a usar para salvar a Israel de los filisteos. Y entonces, como Sansón, nosotros debemos de saber que estamos en pacto con Dios también, amén. Y en un mejor pacto todavía. Estamos en el pacto de la sangre de Cristo Jesús y Dios está con nosotros y nosotros nacimos de nuevo por la voluntad de Dios. Diga conmigo: por la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice, ahí en el versículo 11, dice Juan capítulo 1, versículo 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho. Diga conmigo: el derecho. Esa es la autoridad, esa es la palabra exousia. Les dio el derecho, la potestad, el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios. Es decir, este derecho lo recibieron los que creen en su nombre. Diga conmigo: yo creo en el nombre de Jesús. Otra vez: yo creo en el nombre de Jesús. ¿Qué es creer en el nombre de Jesús? Es creer que ese nombre tiene acceso al Padre y acceso a todo lo que el Padre nos da. Amén. Hace poco escuchaba una enseñanza muy preciosa que me bendijo tanto. Porque este predicador hablaba que de dónde salen las cosas milagrosas. Por ejemplo, hablaba de dónde salió el aceite para la viuda en el tiempo de Eliseo, cuando clamó a Eliseo y le dijo: mi marido, tu siervo, ha muerto y él tenía deudas y el acreedor ha venido para quitarme los hijos, para tomarlos como esclavos. Y entonces Eliseo le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Dijo: tengo aceite. Bueno, entonces ve, consigue todas las vasijas que encuentres y enciérrate con tus hijos y empieza a vaciar aceite. Y decía el predicador: ¿de dónde salió el aceite? Una muy buena pregunta, ¿no? Porque Dios no es mago. Dios, hay un lugar de donde viene ese aceite. Y cada cosa en la Biblia hay un lugar. Y entonces nos empezó hablando él acerca de que el reino de los cielos no es un lugar, es una dimensión. Es una dimensión que corre paralela a través de nuestra vida. Estamos en el mundo natural y hay una dimensión. Dijo: el reino de los cielos no es un lugar, es una dimensión. Y en esa dimensión está todo lo que necesitamos. Decía él: ¿de dónde salió el carnero que Abraham miró enredado por los cuernos cuando iba a sacrificar a Isaac? Dijo: ¿de dónde salió? Y me bendijo mucho porque es una realidad, que hay una dimensión paralela donde está todo lo que nosotros necesitamos. Cualquier necesidad que tú tengas, sanidad, economía, cualquier problema que tengas, hay una dimensión paralela que si logras que de esa dimensión paralela que corre a la par nuestra se manifiesta en nuestras vidas. Y eso es creer en el nombre de Jesús. Otra día conmigo: yo creo en el nombre de Jesús. Eso es creer. Creo que ese es el nombre que materializa las cosas, hace las cosas. Ahora, dice ahí el versículo 12 que a los que creen en su nombre. Versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Diga conmigo: de Dios. Entonces nosotros nacimos de nuevo, amén. Nacimos de nuevo, nacimos de Dios. Sansón nació por voluntad de Dios también. Dios lo envió, Dios lo hizo un hombre de pacto, un hombre consagrado que debería de guardar su consagración, y Dios empezó a manifestarse en su vida. Ahora, vuelva conmigo a Jueces, porque dice el versículo
El versículo 24 de ahí, Jueces 13. Un día vamos a platicar un poquito más acerca de esto que yo entendí cuando este siervo de Dios estaba hablando. Entendí muchas cosas. Son cosas que dice, entonces, obviamente, el que detiene la sanidad no es Dios, somos nosotros. Porque la sanidad ahí está, en la otra dimensión. El que detiene nuestra provisión económica no es Dios, sino que somos nosotros. Tengo que hallarle cómo brinco esa provisión de la dimensión paralela que corre. Eso me recordó aquel pozo de agua que encontró Agar. Porque dice la Biblia que Agar estaba en el desierto con su hijo y se iban a morir de sed. Y entonces puso al niño y fue ella a tirarse lejos del niño porque no quería verlo morir, y ahí clamó al Señor. Pero dice que el niño alzó su voz, lloró delante de Dios, y Dios escuchó el llanto del niño. Y dice la Biblia que entonces Agar miró esa fuente o ese pozo de agua, y la pregunta es: ¿de dónde salió el pozo de agua? Porque si ahí hubiera estado todo el tiempo, Agar lo hubiera visto. ¿De dónde apareció? Hay otra dimensión donde está todo lo que tú necesitas. Y el nombre de Jesús tiene poder. Amén. Yo creo en el nombre de Jesús. Ahora, dice aquí, Jueces 13:24, perdón. Dice que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció, dice, y el Señor lo bendijo. Y entonces dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Manaedán, entre Sora y Estaol. Entonces, la manifestación de Dios. Cuando nosotros venimos delante del Señor, nos entregamos a Cristo Jesús, nacemos por la voluntad de Dios, obviamente empezamos a ver la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Empezamos a hacer obras, mire, permítame decirle de esta manera, empezamos a hacer obras de superhéroes. La farándula nos pone a superhéroes que hacen cosas imposibles de hacer. Y nosotros empezamos a hacer cosas como de superhéroes, porque el poder de Dios empieza a manifestarse. Dice que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Una obra de poder, por ejemplo, es dejar el alcoholismo, mi hermano. La gente piensa que el alcohólico siempre debe ser alcohólico. Si tú vas a una reunión de alcohólicos anónimos, que no son tan anónimos porque todo el mundo lo sabe. Dijo alguien, dice: ¿por qué le llaman servicio secreto al servicio secreto si todo el mundo sabe que existe? ¿Cuál es el secreto? No es tan secreto que digamos. Entonces, el alcoholismo. Fíjese, hermano, que yo no sé si alguien tuvo que ir a unas clases para dejar el alcoholismo o la droga, pero yo no. Lo que la gente dice que es imposible hacer, empezó a manifestarse en mi vida. Empezó a manifestarse en nuestra vida. Dice que el Espíritu del Señor empezó a manifestarse sobre la vida de Sansón. Obras de poder tiene que ver con todo lo que pasa alrededor nuestro. Por eso, mire, si pusieran una fotografía nuestra de antes de venir al Evangelio y ahora, usted diría: ¿y ese es el pastor? Peor si me lo hubieran tomado en mala condición, mi hermano. Peor todavía. Aún algunos de ustedes, yo por ahí tengo fotografías de cuando llegaron a la iglesia. Su primer seminario de matrimonios, ahí las tengo. De aquellos años. Lo primero que digo es: a el tiempo no le hizo misericordia. Se lo pasó a traer. Pero se mira mejor. Le miro la cara, perdóneme, pero le miro la cara de pecador todavía. Ahí en la fotografía. Pero empezaron a suceder obras de poder en nuestra vida. Obra de poder es dejar las amistades que tanto frecuentábamos. ¿Cuántos tuvimos amistades que frecuentábamos verdaderamente? Pero que cuando llegamos al Evangelio nos dimos cuenta que no nos convenían y que no era la voluntad de Dios. Y cualquiera diría: es que no se puede. Pero yo sé que en Dios sí se puede. Esas son manifestaciones del Espíritu de Dios en nuestra vida. Dejar un vicio, romper, sea rota una cadena, apartarse de amistades, apartarse de palabras obscenas. Ya lo dije una vez, cuando yo estaba en el mundo, miraba videos, íbamos al Blockbuster a rentar VHS, los cassettes. Y
un día ya, años después, ya de cristiano, un día andaba mirando qué mirar y dije, esta película está buena. Recuerdo que yo la miré una vez en los principios de los 90s. Y la puse, qué película tan malvada, mi hermano. Una palabra obscena tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Yo dije, ¿y cómo es que no me daba cuenta? ¿Cómo es que en aquel tiempo yo no me daba cuenta de eso? Porque estaba cegado, obviamente, pero fueron obras de poder que sucedieron en nuestra vida. El Espíritu de Dios empezó a manifestarse en Sansón. El capítulo 14, versículo 5 dice que Sansón descendió a Timna con su padre y con su madre. Capítulo 14, versículo 5. Y llegó hasta los viñedos de Timna, y aquí un león joven venía rugiendo hacia él. Versículo 6. Y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y entonces empezamos a ver que esa manifestación del Espíritu de Dios es para destruir imposibilidades. Diga conmigo, imposibilidades. Mire, cualquiera le diría que si usted vive lejos, si usted vive a más de 30 millas de la iglesia, cualquiera le diría, no, tú no puedes ir, menos con este hielo, menos con este frío. Pero para nosotros no es difícil. Para nosotros no es difícil. Nosotros sabemos que todo lo podemos en Cristo Jesús. Y empezamos a hacer cosas que para los hombres es imposible. Empezamos a honrar a Dios. Piensa, yo no te quiero desanimar, al contrario, te quiero animar, pero piensa en tu honra a Dios. Tu honra a Dios, piensa que si tú sirves en la iglesia sin una remuneración económica en la tierra de parte de los hombres, la gente dice, ¿quién hace eso? Pero son obras de poder que pasaron en nuestra vida, es decir, que viene un cambio de mentalidad completa. Y esas aptitudes y pasiones de los hombres en la tierra empiezan a perder su valor y empezamos a hacer cosas que la gente no entiende. Nos gusta llegar a la iglesia y temprano. ¿A cuándo les gusta llegar temprano a la iglesia? A mí me gusta llegar temprano a la iglesia. Y a usted le pasa lo mismo que me pasaba a mí. Yo empecé a llegar una hora antes a la iglesia y la encontraba cerrada. Ya mi pastor llegaba como 10 minutos después, 15 minutos después, y ahí me encontraba en la puerta de la iglesia sentado con mi familia y con mis niños. Pero a mí me gustaba llegar temprano. Era parte, la mentalidad cambia, la mentalidad se vuelve muy diferente. Son obras de poder. Diga conmigo, obras de poder. Dice que este león vino, pero cuando el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y vino con ese poder, lo despedazó como se despedaza un cabrito. Por eso repito, manifestaciones de Dios es hacer obras como de superhéroes. Yo soy un superhéroe para los de la tierra. Servir a Dios, seguir a Dios, honrar a Dios, hacer lo mejor para Dios, tener a Dios todo el tiempo en la mente. Lo mejor siempre es para Dios. Ahora, el versículo 19 dice que cuando viene el Espíritu de Dios sobre Sansón, porque Sansón empezó a tener un contacto con los filisteos. Sus padres se preguntaban por qué lo hacía, y dice la Biblia que ellos no entendían que esto venía de parte de Dios. Pero cuando Sansón aprendió a depender del Espíritu de Dios, diga conmigo, aprender a depender del Espíritu de Dios. Porque nosotros somos poderosos. No muchos dijeron amén. Nosotros somos poderosos. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, mi hermano. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nosotros nos activamos, hermano. Como que nos activáramos. Porque dice ahí que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, versículo 19. Dice el original que cayó sobre él con gran poder. Descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos, tomando sus despojos, y dio las mudas de ropa a los que habían declarado el enigma, y ardiendo en ira subió a la casa de su padre. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, él sabía que era momento de actuar. Diga conmigo, momento de actuar. Yo le he preguntado al Señor algo, y debo de reconocer que he sido muy
No necio, quizás ignorante tal vez. Porque yo le he preguntado al Señor, Señor, cuando tu Santo Espíritu viene sobre mí, dime qué quieres que haga. Porque cuántas veces, a través de los 20 años que he estado aquí, puedo decir que han sido cientos de veces, que me pongo a ministrar y hay una bola de fuego en mi mano y hasta se me pasa de una mano a otra. Estoy ministrando, alabando a Dios, estoy aquí dirigiendo la alabanza y esa bola de fuego se me pasa y hasta la mano se me encoge así se me hace. Y yo trato de enderezarla y no puedo y hasta la miro. Pero, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Quieres que los pase a todos y que ore por ellos? Yo le digo, Señor, dime, ¿qué quieres que haga? Y por eso digo que no he sido necio, pero sí he sido ignorante. ¿Qué quieres que haga, Señor, en ese momento? Pero uno aprende, y debemos de aprender, y como hijos de Dios, debemos de aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Sansón sabía que cuando caía el Espíritu Santo sobre él, era tiempo de actuar. Era tiempo de hacer algo. Aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Aprender, hermano, a tomar el momento cuando el Señor viene y actúa sobre nuestra vida, sobre nosotros. El Espíritu del Señor cayó sobre él. Ahora dice el capítulo 15, versículo 1, que después de algún tiempo, en los días de la siega del trigo, sucedió que Sansón visitó a su mujer con un cabrito y dijo, llegaré a mi mujer en su recámara. Pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre dijo, realmente pensé que la odiabas intensamente. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque dice el versículo que leímos, el versículo 19 del capítulo 4, que después de que el Espíritu Santo vino sobre Sansón y mató a aquellos 30 y agarró sus vestidos para pagar la deuda de la apuesta que habían hecho, dice que subió ardiendo en ira a la casa de su padre. ¿Por qué? Porque la mujer, en lugar de contarle a él el problema, en lugar de decirle a él, mira, la gente de mi pueblo me está amenazando, me está diciendo que si no les hago saber la respuesta del enigma, me van a quemar a mí, van a quemarme a mi padre. En lugar de hablar con él y decirle la situación, ella se puso de acuerdo con aquellos. Y entonces, obviamente dice ahí la última parte del versículo 19, que él subió a la casa de su padre ardiendo en ira, dice ahí. Y entonces el padre, dice el versículo 2, que el padre dijo, capítulo 15, versículo 2, realmente pensé que la odiabas intensamente y se la di a tu compañero. Dice, ¿no es tu hermana menor más que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Entonces Sansón le respondió, mira lo que respondió él, esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Dice que Sansón fue y capturó 300 zorras. Yo no sé cómo le hizo, mi hermano, para capturar 300 zorras. No sé qué trampa les puso. Yo no sé si les echó algún alimento, maíz o algo y las encerró. Yo no sé qué hizo, pero él capturó 300 zorras. Y dice ahí el versículo, dice que tomó antorchas, juntó las zorras cola con cola. ¿Te imaginas dos zorras, dos animales? Los amarra las dos colas y le pone una antorcha de fuego arrastrando en medio de las dos colas y la suelta. Váyanse. Dice ahí, dice que juntó las zorras cola con cola, puso una antorcha en medio de las dos colas, versículo 5. Después de prender fuego a las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, quemando las mies recogidas, la mies en pie, además los viñares y los olivares, todo les quemó. Pero eso me habla del carácter agresivo que tenía Sansón. Sansón tenía un carácter violento, hermano. Por eso dice, esta vez seré sin culpa en cuanto a los filisteos. Dice el versículo 6 que entonces los filisteos dijeron, ¿quién hizo esto? Le respondieron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Y los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. Los quemaron a los dos. Y entonces este carácter agresivo que tenía Sansón me enseña que nosotros nos volvemos agresivos para hacer la obra de Dios. Diga conmigo, agresivos para hacer la obra de Dios. La Biblia dice, dijo el Señor Jesús, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Por eso aquel que quiere quedar bien con todo el mundo no va a avanzar a ningún lado. Nosotros debemos de caminar en amor y debemos de ser de bendición.
y debemos de ser íntegros. Pero para hacer la obra de Dios quiere agresividad. Una de las cosas que Dios a mí me ha bendecido es cuando he hecho cosas que van en contra de la corriente. Más de alguno haber dicho, por ejemplo, durante la pandemia que no estaba bien que nos reuniéramos. Yo dije, no, nos vamos a reunir. El que venga y el que no, no. El viernes había hielo. Dije, vamos a hacer culto. Dije, si en la pandemia muchas iglesias se reunían para hacer culto online, o sea, servicio en vivo, para que la iglesia mirara en sus casas, ¿cuánto no más ahora? Si vienen 2 o 3 con eso, hacemos un culto para que la gente mire en su casa. Pero no me voy a quedar sin hacer culto. Nos volvemos agresivos para hacer la obra de Dios. Nadie puede caminar si no hay agresividad en lo que hace para hacer la obra de Dios. ¿Cuántas veces nos tocó ir a predicar con tiempo como este? Con hielo en la carretera, más de alguna vez. Alguna vez cuando estuvo mi pastor, que yo salía a predicar, me tocó ir con hielo, pero necesitamos tener agresividad. Recuerdo que un día mi pastor estaba en San Diego y de allá me llamó. Me dijo, quiero que vayas a predicar a Chicago. Hay una casa allá, un hogar que está recibiendo la palabra y ahorita no hay obrero ahí. ¿Puede decir? Le dije, sí. Y el tiempo estaba como ahorita. Así, corriendo arriba del hielo. Agarré mi vena, agarré mi familia. Vámonos. Mis niños estaban chicos, vámonos. Cualquiera dice, está loco. Gracias a Dios estoy loco. Gracias a Dios estoy loco. Y si hago locuras para el Señor, porque nos volvemos agresivos. Sansón tenía un carácter agresivo, mi hermano. Le caía el Espíritu de Dios y ese sí se las cobraba. Ese sí actuaba. Nos volvemos agresivos para hacer la obra de Dios. La gente no nos entiende. Nunca esperes que la gente te entienda lo que haces para Dios. Dicen, está loco, pero hacemos cosas agresivas para otras cosas. ¿Por qué no más para Dios? Creemos en su palabra, creemos en su poder, creemos que Él está con nosotros. Amén. No estoy diciendo que actuemos fuera de sentido común, pero tampoco voy a detenerme por amenazas de la tierra, por amenazas del tiempo, por amenazas de las cosas terrenales. No me voy a detener, voy a hacer la obra de Dios, a predicar la palabra, a hacer lo que Dios quiere. Entonces Sansón, carácter agresivo. Dice el versículo 7, que cuando ellos queman a la mujer y a su padre, Sansón les dijo, ya que actúas así, ciertamente me vengaré de vosotros. Que este hombre tiene un carácter violento, hermano. Este nos andaba por las ramas, como decimos por ahí. Por eso repito, si alguien quiere quedar bien con todo el mundo, no se puede. Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza piensa diferente. No se le puede dar gusto a todos. Mejor me armo de valor, Señor, te voy a servir con todo mi corazón. Tal vez no le gusta que le sirvas a Dios a tu suegro, a lo mejor. A tu suegra. Tu papá. Te voy a desheredar. Tenemos mayor herencia en Dios. Amén. Tenemos mayor herencia en Dios. Y entonces dice que Sansón dijo, ya que actúas así, dice, ciertamente me vengaré de vosotros y después de eso cesaré. Versículo 8. Y sin piedad, diga conmigo, sin piedad. Yo sí quiero hacer la obra de Dios sin piedad. ¿Cuál era la obra de Dios para Sansón? Atacar a los filisteos. Dios dijo, dice el capítulo 13, dice el versículo 5, el primer versículo que leímos, concebirás, darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, dice el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esa era la comisión de Sansón. Comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y entonces en ese carácter violento que él tenía para hacer la obra de Dios, dice el capítulo 15 versículo 8, que sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Tam. Sin piedad. Mire mi hermano, ni con nosotros podemos ser piadosos siquiera. Porque ¿sabe que el hombre se acostumbra a todo? El hombre se acostumbra a todo. Por ejemplo, los que suben a escala en el monte Everest, ellos tienen que subir por jornadas. Primero una,
Y ahí tienen que estar unos días hasta que su cuerpo se aclimate. Después, al segundo campamento. Ya en el tercero creo que tienen que estar como 2 semanas, creo ahí, antes de subir hasta la cima. Porque tienen que esperar que el cuerpo agarre el ritmo. Nuestros cuerpos se acostumbran a todo. A lo único que no están acostumbrados a no comer. Pero hasta eso se acostumbra la gente, mi hermano. Nuestro cuerpo se acostumbra a todo. Si a mí usted me pone a trabajar ahorita, a pico y pala, 12 horas, yo creo que le aguantaré 2, yo creo. Es lo más seguro. Yo creo que a pico y pala ahorita 2 horas máximo, mi hermano. Y después de eso, 2, 3 días, hasta para levantar el dedo me duele. Pero si me pongo a trabajar después de algunas semanas o meses, ya puedo trabajar las 12 horas a pico y pala. Porque el cuerpo se acostumbra a todo. Así es que no le tengas tanta misericordia ni a tu cuerpo siquiera. Tu cuerpo necesita aclimatarse también. Necesita entrar a la obra de Dios y decir, voy a hacer la obra de Dios. Sin piedad los hirió. El versículo 9 dice que subieron los filisteos y acamparon en Judá y se esparcieron por ley. Y los hombres de Judá dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y es que el problema, ¿sabe cuál era el problema de Israel? Que estaban tranquilos. Ellos estaban felices que los filisteos gobernaban contra ellos. Dice, pues no nos oprimen realmente. Realmente no nos hacen guerra, no están matando mujeres y niños. Simplemente gobiernan sobre nosotros. Ellos estaban tranquilos ahí, simplemente pues gobiernan sobre nosotros. Pero mientras les demos gusto, no hay problema. Mientras sigamos su ritmo de ellos, no hay problema. Ese era el problema de Israel. Y por eso dice la Biblia que Dios usó a Sansón para buscar oposición contra los filisteos, porque no había oposición. Israel estaba contento. Decía, pues realmente no son tan malos, realmente no son tan malos ellos. Simplemente pues nos vencieron y ellos son los que gobiernan y hay que caminar a su ritmo. Pero Dios estaba buscando oportunidad contra los filisteos. Dios estaba buscando que sí hubiera guerra, porque Dios quería liberar a Israel. Benditos aquellos que buscan la guerra contra el diablo, mi hermano. Que sí buscan. No podemos estar en una situación calmada, dejando que haga lo que quiera, mientras nos dejen vivir, mientras podamos caminar sin problema con ellos. Pero dice el versículo 9 que subieron los filisteos, acamparon en Judá. Versículo 10, los hombres de Judá dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Los filisteos dijeron, hemos subido para prender a Sansón, a fin de hacerle como él nos ha hecho. Y dice el versículo 11 que 3,000 hombres de Judá descendieron a la hendidura de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos reinan sobre nosotros? No los oprimían, no nos estaban matando mujeres y niños, simplemente ellos eran los señores. Y entonces Dios estaba diciendo, esto no está bien. ¿No será que Dios a veces dice, esto no está bien, están acomodados? Parece que estos, mientras los dejen respirar, no hay problema. Pero dice que los hombres de Judá, 3,000 hombres de Judá, en lugar de oponerse a los filisteos, fueron a ver a Sansón, le dijeron, hey, ¿qué haces tú? Estamos en paz con ellos. Reinan sobre nosotros, dominan sobre nosotros, pero estamos en paz. Y entonces el versículo 11 dice que ellos subieron y el versículo 12 dice que ellos le dijeron a Sansón, hemos descendido para prenderte y entregarte, hermano, de los filisteos. Y me llamó la atención lo que Sansón les dijo, porque Sansón les dijo, juradme que no me mataréis. Y eso me habla de que Sansón, fíjese que Sansón en su llamado que tenía de parte de Dios, él buscaba caminar en integridad. Ya conmigo, integridad. Es muy importante. ¿Por qué? Porque él buscaba que sus hermanos no pagaran por él. Dijo, ok, voy a acceder a que ustedes me amarren. Voy a acceder que ustedes me aten. Solamente júrenme que no son ustedes los que me van a matar. Dice el versículo 13 que ellos le respondieron, no, sino que te ataremos bien
y te entregaremos en manos de los filisteos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Pero él buscó librar a sus hermanos, que no pagaran ellos por él, por lo que él estaba haciendo. Él buscó que sus hermanos, el pueblo, dijera a los filisteos: ya ven, nosotros no tenemos nada contra ustedes. Nosotros aquí se los traemos amarrado, a ustedes hagan. Ya si él los vence a ustedes, que es otra cosa, pero les hemos dado pruebas de que nosotros no estamos en guerra con ustedes. Y Sansón accedió. Sansón dijo: no vamos a dejar que los demás paguen por nosotros. Y eso se llama integridad. Diga conmigo: integridad. Yo quiero caminar en integridad. Si me toca caminar la milla extra, quiero caminar en integridad, porque somos nacidos de Dios. Dios está con nosotros y el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, pero hay que caminar en integridad. Por eso mucho mal se hacen aquellos siervos de Dios que están quieren llenar su iglesia de ovejas ajenas. Ya ves, algunos hermanos de aquí me dicen: pastor, me encontré con un pastor y me dijo que por qué no me congrego con él. Y yo digo: ¿en qué cabeza cabe eso? Ese es un tonto hasta el tope, ese hombre. Pobre, Dios lo bendiga y lo prospere. Cualquier pastor que le dice a una oveja ajena, le dice: ¿por qué no te congregas conmigo mejor? Vente aquí, yo necesito ahorita, ¿por qué no te vienes aquí con nosotros? No caminan en integridad. No saben lo que es integridad. No saben lo que es hacer las cosas adecuadamente para que el poder de Dios venga y el poder de Dios haga las cosas. ¿Y usted qué haría, pastor, si a alguien le dijeron que se fuera allá para allá? Pues cosa de él, ¿no? Ya está grandecito, como dice mi esposa, ya está grandecito, ya sabe lo que hace. Pero qué tontería tan grande, mi hermano. Yo cuando oigo las cosas digo: pero si hasta un tonto sabe que eso no se hace, que le va a ir mal. ¿Cuánto le puede durar una oveja hacia a un pastor? ¿Cuánto tiempo? ¿1 mes? 2 meses, 3 meses. Si le dura 1 año, peor para el pastor, porque le dio guerra 1 año. Mejor que me dé guerra 2 semanas, mejor nomás. Pero ¿en qué cabeza cabe? ¿A quién se le ocurre? Pero hay que caminar en integridad, mi hermano. Hay que ser íntegros. Hay que hacer las cosas adecuadamente. Dice que les dice: júrenme que no me matarán. Y ellos lo ataron y lo entregaron. Versículo 14. Al llegar a él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando. Y el Espíritu del Señor dice que vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y dice que halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Entonces, cuando nos hacemos responsables por nuestros actos, ya conmigo, responsables por nuestros actos. O sea, si un hermano te pide prestado o le pides prestado el carro a un hermano y se descompone en tus manos, arréglalo. Amén. Arréglalo. Y un día conseguí un carro. Le dije a un hermano, bueno, el hermano me lo ofreció, no recuerdo. Me lo ofreció y yo se lo acepté. Voy a ir a California y me dijo: si quieres, llévese mi carro. Le digo: oh, sí, hermano, préstamelo. Y se le descompuso la transmisión. Se le descompuso la transmisión. Gasté en Albuquerque, Nuevo México, ahí lo metí a la agencia, me lo arreglaron para continuar un poco, llegó a empujones a California, hermano. Nomás entró al garage de los apartamentos, se apagó y ya estuvo ya. No se apagó, sino que ya no. Ahora sí, ni para adelante ni para atrás, para nada. Me salió en $2,000 la arreglada. Me lo entregó bueno, yo tenía que entregárselo bueno. Me lo entregó caminando, yo se lo tenía que entregar caminando. Es integridad. Uno debe hacerse responsable por sus actos. Cuando Sansón se hizo responsable por su acto, por lo que él había hecho, entonces el Espíritu del Señor vino sobre él. El poder, la unción, el respaldo de Dios está con nosotros cuando nos hacemos responsables por nuestros actos. Lo que pasa en nuestras manos, lo que sea nuestra responsabilidad. Es decir, que el Hijo de Dios no anda buscando cómo evadir la responsabilidad, anda buscando cómo cumplir sus responsabilidades. No puedo buscar evadir. Un día, ya les dije, un día estaba en una iglesia donde yo iba a ofrendar $100. Y el Señor me dijo: ¿y si estuvieras en tu iglesia,
En tu congregación, ¿cuánto ofrendarías? 200. Ah, entonces son 200. ¿De veras tiene razón, Señor? ¿Tiene razón? Hay que ser íntegro. Ahora, respaldo de Dios con nosotros. Aunque traten de atarnos, seremos librados por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aunque traten de atarme, seré librado en el nombre del Señor. Versículo 17 dice, y al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Rama Lei. Hay que desechar la herramienta que Dios usó para darnos la victoria. No se vaya a convertir esa herramienta en idolatría. Yo me reía anoche cuando leía esto porque dije, si Sansón no hubiera tirado la quijada de burro, la quijada de asno, pues, que lo hubiera tirado, hoy en día los profetas y los siervos andan con una quijada de burro en su bolsa, hermano. Porque andan con un cuerno, ¿no? Andan con una espada. Anduvieran con su quijada de asno ahí en su bolso, porque no, es que esto es con lo que Dios da la victoria, iban a decir. Yo me estaba riendo solo, hermano. Seguramente eso hubiera pasado, pero dice el versículo ahí 17 que al terminar de hablar arrojó la quijada de su mano. Dijo, esto no se va a convertir en idolatría. Y dice que llamó a aquel lugar Rama Lei. Versículo 18. Después sintió una gran sed y clamando al Señor dijo, tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo y ahora moriré yo de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Y abrió la cuenca que está en Lei y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró su fuerza. El original no dice que recobró su fuerza, sino recobró su espíritu. Dice, y se reanimó. Por eso llamó a aquel lugar en Jacoré o en Acoré, el cual está en Lei hasta el día de hoy. Y entonces el Señor es el que responde en los momentos difíciles y el Señor es el que abre ese lugar o esa dimensión donde trae las cosas a nuestras vidas. Yo nunca había pensado en eso que dijo este hombre. Dijo el reino de los cielos, porque el reino de Dios yo he escuchado y creo que así es. El reino de Dios es aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Diga conmigo, a la manera de Dios. Pero el reino de los cielos, dijo él, no es un lugar, es una dimensión. Una dimensión que corre paralela. Y entonces cuando él clamó, Dios abrió la cuenca y sacó agua. Eso me recuerda a Israel cuando iba por el desierto y Dios le dio agua de la peña y dice la Biblia que la peña era Cristo Jesús. Me imagino la satisfacción que esa agua traía al pueblo de Israel y la satisfacción que trajo a la vida de Sansón. Por eso dice que recobró el espíritu o recobró fuerzas y se reanimó. Y entonces llamó a aquel lugar el manantial del que clamó, que eso quiere decir en Jacoré. Manantial del que clamó. Aprendemos que si clamamos, Él nos responde. ¿Cuándo dicen amén? Amén? Si clamamos, Él nos responde. Yo creo que aquí no debería de haber nadie que no pudiera decir, le clamé a Dios y Dios me respondió. Hasta en las cosas más mínimas. Tal vez venías corriendo sobre hielo, hermano, y Dios te guardó. El otro día estaba pensando, porque un día fuimos con Germana a traer a su esposa allá cerca de la frontera. Y de allá para acá ellos venían dormidos. Y yo venía a 70 millas por hora sobre hielo. Hubo un pedazo de hielo completamente. No había un pedazo de pavimento. Solo hielo. Y venía a 70 millas por hora. Y dije, yo hubiera dejado huérfanos a esos niños. Y por mi pura desidia nomás. Porque el carro hasta se movía y yo no le bajaba 70 sobre el hielo, corriendo, veníamos corriendo y ellos dormidos los dos. Y yo después de reaccioné, dije, iba a dejar huérfanos a esos niños, estaban chicos los niños. Porque los iba a matar a los dos. Pues. Realmente si nos íbamos ahí no iba a haber uno que quedara y no me preocupaba por mí yo. Pero yo me preocupé por los hijos de él. Dije, los iba a dejar huérfanos a estos niños por mi pura desidia. Pero sabe mi hermano, cuando clamamos a Dios, Dios nos guarda. Dios pone su mano. Puede ser la cosa más insignificante, mi hermano. Más insignificante. Cosas que dices, yo le clamé a Dios. Le dije al Señor que no tenía donde poner el pedido que pedí en mi casa. Y le dije que no fuera a llegar el carro hoy a entregar, que llegara hasta el lunes. Y qué raro que así pasó. ¿Nunca le ha pasado? Así nos pasa.
Le clamamos a Dios. Yo recuerdo que allá en mi pueblo teníamos un par de vacas ahí, unas becerras. Y recuerdo que había una que yo no la encontraba. No la encontrábamos. Estaba como la suelta uno, que anden sueltas. Y entonces mi papá iba a regresar. Mi papá salió a trabajar a un lugar que le llamábamos el Caracol, que había trabajo en ese tiempo. Y mi papá iba a llegar el viernes a la casa. Y le dije, Señor, yo quiero encontrar esa becerra antes de que mi papá llegue. Antes, yo la andaba buscando, antes de que llegue. Y llegó el viernes y no llegó mi papá. Así es que, bueno, otra semana más. Y otra vez a buscar esa becerra. A ver, hermano, me anduve metiendo en todos los arroyos, allá en las barrancas donde las becerras se pasaban. Toda la semana no la encontré. Y el viernes, Señor, yo quiero encontrar esta becerra antes que llegue mi papá. Yo le clamaba a Dios. Y el siguiente viernes no llegó otra vez mi papá. Y otra vez tenía otra semana para andar buscándola. A la mitad de la semana, la siguiente, apareció la becerra. Apareció sola la becerra. Y ese viernes llegó mi papá. Pero yo le clamé al Señor, le dije, Señor, que la encuentre antes de que llegue mi papá. Y eso pasó. Cosas insignificantes, mi hermano. Cosas pequeñas. Señor, ¿cómo le hago aquí? Estás arreglando tu carro y no eres ni mecánico siquiera, mi hermano. Señor, ¿qué tendrá este carro? Le das una patada y arranca el carro. ¿Ha pasado? Eso necesitaba una patada. No le gustaba por las buenas. Pero es el manantial del que clamó. Manantial del que clamó. Dice el capítulo 16, que Sansón fue a Gaza y vio allí a una ramera. Y entonces empiezo a ver el inicio de la caída de Sansón. Vio allí a una ramera y se llegó a ella. Y entonces fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche. Y le estuvieron acechando. Pero Sansón todavía venció, porque dice el versículo 3 que Sansón permaneció acostado hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con los dos postes, las arrancó junto con las trancas, se las echó sobre los hombros y las llevó hasta la cumbre del monte. Subió todo el monte, el cerro arriba. Y entonces veo el inicio de la caída de Sansón, pero no fue de la noche a la mañana, sino poco a poco. Diga conmigo, poco a poco. Tengamos cuidado, porque podemos caer poco a poco. Primero pecamos y todavía vencemos. Pecamos y todavía sentimos la presencia de Dios. Pecamos y todavía nos cae la unción de Dios todavía. Pero empezó el proceso. Y entonces Sansón poco a poco empezó a descuidar su consagración. El versículo 4 dice que después de eso sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sore que se llamaba Dalila. Y es que el pecado lo lleva a uno a equivocarse donde pone el corazón. Si hay una cosa difícil para el hombre en la tierra es enamorarse, mi hermano. Uy, qué horrible es eso, hermano. Nadie dijo amén. Dijo el apóstol Otto, anda uno como bobo, hermano. Anda uno soñando. Y si te enamoras en el lugar correcto, qué bueno. Te felicito. Vas a disfrutar. Pero si te enamoras del lugar equivocado, mi hermano. Te enamoras como de Dalila. De una Dalila que lo único que quería. ¿Te imaginas? Te enamoras de una que solamente quiere tu dinero. Como te sacaste la lotería y tienes dinero, hasta el papacito te dice, ¿eh? Y cuando te sacó todo lo que tenías, te bota como trapo viejo, hermano. Y tú bien enamorado. Eso es horrible, mi hermano. Porque yo digo que una de las cosas más feas que le pueden pasar al hombre es enamorarse. Porque hace cosas que no harían sus 5 sentidos. Se enamora, deja a su mujer, deja a sus hijos, deja su casa, pierde todo lo que tiene, todos los bienes que tiene los pierde hasta que lo exprimen y lo dejan en la basura. Hasta entonces, ¿por qué? Porque se enamoró. Por eso yo considero que enamorarse es una de las cosas más horribles que hay en la vida, hermano. Porque el hombre hay mujeres que han provocado que el hombre vaya y mate a otra persona y no más para eso lo querían.
Le hicieron creer que también ellas caminaban con él y aquel tonto se la creyó. Y hasta fue y mató a otra persona porque la mujer fue la que lo indujo. Cuidado con eso, con el amor, cuidado. No saben qué les estoy hablando, ¿verdad? Pero si se enamoran del lugar correcto, los felicito. Qué bueno. Por eso pidámosle a Dios. Pero Sansón empezó a jugar con el pecado. Y el pecado lo llevó a equivocarse. No puso atención donde ponía el corazón, porque dice que él se enamoró. Y entonces los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo, ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Y le ofrecen 1,100 piezas de plata cada uno. Y entonces Dalila, versículo 6, empezó a presionar a Sansón para que le declarara dónde estaba su fuerza para castigarlo. Versículo 7. Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas. Y entonces le da una historia y empezó a encubrir, a proteger su consagración. Pero ¿cuánto puede aguantar el hombre? Él hizo lo correcto primero. Lo correcto era encubrir su consagración, mantener en secreto a donde Dios lo había llamado y cómo lo tenía. Y dice el versículo 8 que los príncipes de los filisteos le llevan las 7 cuerdas frescas. Versículo 9, ella tenía hombres al acecho en su aposento interior. Entonces le dijo Sansón: los filisteos se echan encima de ti. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando el fuego lo toca, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Hay que encubrir lo que somos en Dios. Hay que encubrir, porque nosotros necesitamos glorificar a Dios. Amén. No hay que jugar dando pistas. No hay que jugar dando pistas de cómo podrían debilitarnos. Mire, yo un día estaba en la casa de mi hermano mayor. Y salió una canción, no sé por qué es una canción mundana en la televisión, no sé en qué. Y mi cuñada me dijo, ándale cuñado, para que te acuerdes de tus tiempos. Y yo le dije: no, con esa cosa a mí no me tientan. Si quieren tentarme, pónganme esta, les dije. Así le dije, pues estábamos relajando, ¿verdad? Pónganme esta. Y le dije cuál, no le digo cuál, pero para que no me la ponga usted a mí. Al otro día salí a caminar alrededor de mi casa. Me gusta salir, sobre todo en verano, a caminar alrededor de mi casa ahí. Y mi vecino la puso, hermano. Yo camino como 1 hora, más o menos, ahí alrededor de mi casa. Mi vecino la puso con bocinas de grupo, de grupo musical. A todo volumen, era de día. A todo volumen y la repitió, 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 y la volvió a repetir. Toda la hora que yo estoy caminando, la estuvo repitiendo. Y yo dije, yo tuve la culpa. Le damos pistas al enemigo. Porque realmente es la que me gustaba, pues. Realmente con esa sí, yo recuerdo que un día estaba en un baile. Y cuando la empezaron a tocar, yo dije en voz alta, dije, esta la bailo aunque sea solo, dije. Y me acuerdo de un señor, los de mi pueblo se saben de quién es, don Aurelio Morales. Estaba ahí y me dijo: ¿de veras, guache? Le dije: sí, esta no me la pierdo. Aunque nadie me acompañe, esta yo la bailo aunque sea solo, porque me gustaba, pues. Y entonces le empecé a dar pistas al enemigo. Cuando yo le dije a mi cuñada, le dije: no, esa cosa a mí no, ni me interesa. ¿Quieren tentarme a mí? Pónganme esta, le dije. Y al otro día me la pusieron hasta que me cansaron, hermano. Le damos pistas al enemigo. Entonces Sansón empezó a decir: si me ata con 7 cuerdas frescas. Y empezó a dar pistas. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues, te ruego que me declares cómo se te puede atar. Y él respondió: si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré. Y empezó a usar la palabra 7. ¿Sabe que él tenía 7 trenzas? Empezó a dar pistas. No le des pistas al enemigo, repito, no le des pistas al enemigo. No juegues con el pecado. Porque Sansón era consagrado. Y dice el versículo 12 que Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas. Y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo.
Y es que el enemigo no descansa. El enemigo persiste. Nosotros debemos de resistir firmes en la fe al enemigo. Resistirle firmes en la fe en el Señor. Amén. En la fe en el Señor. No publicar cómo seríamos débiles, sino publicar lo fuerte que somos en el Señor. Dice el versículo 13. Que Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame cómo se te puede atar. Y entonces le dijo: si tejes 7 trenzas de mi cabellera. Le sigue dando pistas. No le demos pistas al enemigo. No vayas allá al pecado donde sabes que tu carne se enciende, mi hermano. No andes jugando con el pecado. ¿Cuántos cristianos en la tierra han caído porque empiezan a jugar con el pecado? Empiezan a relajar. Dicen: no, es que no hay problema. No, sí hay problema. Empezamos a decirle al enemigo cómo destruirnos. Y entonces dice: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y las aseguras en una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con la tela, la aseguró con la clavija y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Pero se iba acercando el secreto de Sansón. Y el versículo 15 dice que entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, dice que su alma se angustió hasta la muerte. ¿Por qué pasa eso? Por estar en el lugar equivocado. Si estás en el lugar equivocado, ¿qué estás haciendo ahí? Si Sansón está en el lugar equivocado, ¿qué está haciendo ahí? Hay que salir, hay que huir, hay que hacer lo que hizo José. Porque José, cuando la mujer de Potifar lo quiso agarrar por la fuerza, él salió huyendo, dejó la ropa en sus manos y aquella guardó la ropa hasta que llegara su marido. Pero José salió huyendo. Por eso yo debo de cuidar en el lugar que estoy. Por eso ese pensamiento de que yo me junto con mis amigos, ellos toman, pero yo no. Eso no sirve, mi hermano. Principalmente si fuiste borracho, tarde o temprano ahí vas a caer. Tarde o temprano. Recuerdo que un hermano hace años me dijo: vengo a ministrarme con usted, a platicarle algo que hice. Le dije: a ver, cuéntame qué hiciste. Dice: no, pues fui a mi pueblo allá y me encontré los amigos y me invitaron a tomar. Pero no tomé, dice. Me dieron la cerveza y me dijo, me hizo reír porque me dijo: nomás le bajé lo del buchito, me dijo nomás. Pero el hermano realmente, con el deseo de confesar su falta, se sentía culpable, pues, porque le bajó el buchito a la botella. Pero hay lugares donde yo no debo estar. Hay lugares donde no me debo de sentar. Ella le afligía, le apremiaba su alma y le angustió hasta la muerte porque le presionaba diariamente. Estando en el lugar equivocado, tarde o temprano habrá cansancio, mi hermano. ¿Cuánto puede aguantar la persona? La solución es huir, salir de ese lugar. No son lugares para hijos de Dios. Versículo 17. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón. Quiere decir que la consagración de Sansón sí estaba en su corazón, fíjese. Sansón, él estaba consciente de su consagración. Dice que él le reveló todo lo que había en su corazón. Él sí guardaba su consagración en su corazón. Pero un día la sacó en el lugar equivocado y donde era para su mal. Y le dijo: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Dice: si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y es que, mi hermano, los que actuaban a favor de Sansón y le daban toda esa fuerza, obviamente eran los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios seguían por señales. Dios había dicho a los ángeles: mira, ese hombre es un consagrado, él es un ungido, él es un llamado, y su cabello es la señal de que ustedes deben de actuar cuando él lo necesita. Pero entonces dice que él dijo: si me cortan el cabello, seré débil como cualquiera de los hombres. Versículo 18, viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciéndoles: venid una vez más. Ya ni aquellos querían venir. Pero les dijo: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón.
Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos. Versículo 19. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Y luego comenzó a afligirle y la fuerza le dejó. Perdió su consagración. Empezó la mujer a afligirle, a probar cómo estaba ahora. Porque ya sabía lo que había pasado anteriormente. Y a mirar, a ver si ahora sí no se levanta. Qué feo es tener el corazón en un lugar donde lo que buscan es destruirme. Tener el corazón ahí. Sansón se había enamorado. Pero dice el versículo 20 que ella entonces le dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Sansón se había confiado en su llamado y se había olvidado de guardarse y apartarse para Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Amén. ¿Cuántos somos llamados por el Señor? Amén. Pero no te olvides de tu consagración. No te olvides de que estamos apartados para Dios. Estamos para Señor, servirte a ti, glorificarte a ti. Señor, y yo quiero ser guiado por ti. Por eso no podemos ir donde nosotros querramos. Ni a congregarnos, ni a casarnos. Los jóvenes que se casan. No puedo ir a buscar al mundo allá un compañero o compañera. Sino que, Señor, yo quiero seguir tu luz. Quiero seguir tu guianza. Versículo 21. Los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y le pusieron a girar el molino en la prisión. El enemigo lo primero que le quitó fue la visión. Le sacaron los ojos. Y qué feo que una persona pierda la visión. Y mirar siervos de Dios, aún siervos de Dios que han estado al frente en congregaciones delante del pueblo de Dios y que después pierden la visión de lo que se debe de hacer. Le sacaron los ojos y además de eso lo pusieron a trabajar. Lo ataron al pecado y lo pusieron a trabajar para ellos. Yo quiero trabajar para Dios y servirle a Dios. El versículo 22 dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de que lo rasuraron. Y entonces era el tiempo de meditar en su descuido y en sus consecuencias. La meditación, obviamente, en la palabra de Dios, en la comisión, en lo que le había pasado y por qué le había pasado. Y otra vez entregarse a Dios, empezó otra vez la consagración. Empezó a crecer otra vez. Y entonces yo debo de atender y meditar en cuál es mi situación actual delante de Dios. Versículo 28 dice que Sansón invocó al Señor. Versículo 28. Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí. Y te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, mira lo que dice, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Mis hermanos, se debe de aborrecer lo que el Señor aborrece. Se debe de apartar de lo que el Señor se aparta. Porque si el Señor lo aborrece, mire, yo un día cometí un error y me arrepentí. Y me arrepentí fuerte y me dolió y me arrastré. Porque un día un hermano quería hacer algo y yo le dije al hermano, mira hermano, si fuera por mí, yo sí te daba chance. Pero el Señor no te da chance, brother. Pero me quedé pensando, si fuera por mí no hay problema. O sea, como diciéndole, yo no me uno a eso, brother. Ese es el Señor el que no te deja. Pero si por mí fuera, dale, por mí, estoy contento yo. Y me dolió, hermano. Entonces yo me aparté de la voluntad de Dios. No aborrecí lo que el Señor aborrece. Mire, Sansón debería de saber que los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Y por ser enemigos del pueblo de Dios, eran enemigos de Dios. Pero él no se apartaba de los filisteos. Es más, ahí es donde él caminaba. Ahí es donde pecaba, ahí es donde encontraba a mujer, ahí es donde se movía. Pero llegó el punto cuando dijo, Señor, concédeme, dice ahí, concédeme que me des fuerzas solo esta vez para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Versículo 29, y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas
con su mano derecha sobre una, con su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y entonces Sansón estaba cumpliendo y volviendo a la comisión que Dios le había dado. ¿Cuál es la comisión que Dios te dio? ¿Cuál es la comisión a la cual Dios te llamó? Mire, mi comisión está aquí. Y a veces dan ganas de descansar. Un día le dije, antes le dije a mi esposa: creo que quiero agarrarme unas vacaciones de unas 2 semanas por lo menos, irme. Tengo ganas de visitar parques nacionales. Tengo ganas de ir a Yosemite. Tengo ganas de ir ¿cuál es el parque aquel que está en Idaho por allá? Yellowstone. ¿Cómo? ¿Yellow qué? Algo así. Tengo ganas de ir. Tengo ganas de recorrer la ruta 66. 66, sí. De Chicago a Santa Mónica, Los Ángeles. Tengo ganas. ¿Pero cuánto tiempo necesito? ¿1 mes? Agarrar mi carro, parar en todos los lugares que se me antoje, dormir ahí, comer ahí, continuar al otro día. Tengo ganas. Lo más seguro es que nunca lo voy a hacer, porque no tengo 1 mes de vacaciones. Pero a veces dan ganas de parar, pero uno dice: pero mi comisión está aquí. Aquí es donde está mi comisión. Aquí es donde vamos a cumplir. Y no son cosas malas lo que tengo mi deseo. No son cosas malas. Cuando estaban mis hijos chicos, a mí me gustaba manejar. Iba, por ejemplo, a Los Ángeles manejando, a Chicago, a Florida. Me vivía en las carreteras y era muy bonito, muy, muy bonito. Estos dormían toda la noche y yo manejaba toda la noche. En la mañana, todo desvelado, me los despertaba. Párense, órale, vamos a desayunar. Parábamos a desayunar. Párense, ahí estaban todos ellos, todos dormidos. Párense, vamos a desayunar. Para mí era feliz eso. Ahora que tengo nietos, digo, me darían ganas de agarrar a mis nietos ahora y echarme un viaje a California. También que duerman toda la noche ahí, hacerle su cama en el carro. Duerman mientras yo manejo. Y pararlos en la mañana. Órale, párense, vamos a comer. Vamos a desayunar. Pero hay cosas que no sé si Dios me concederá, pero no son cosas malas. Pero son cosas que yo disfruté al máximo. Para mí fue una tremenda bendición todo eso. Pero hay una comisión, diga conmigo, hay una comisión. Dice que, dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas. Y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Cumpliendo la comisión. ¿Cuál era la comisión? Él comenzará a liberar a Israel de mano de los filisteos. Y el versículo 31. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo lo llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estaol en la tumba de Manoa su padre. Él había juzgado a Israel 20 años. Sansón volvió con los suyos. Diga conmigo, volvió con los suyos. Volvió con sus hermanos. Subió la casa de su padre y todos sus hermanos y lo trajeron de regreso. ¿Sabe, mi hermano? Dios quiere que nosotros volvamos. Que nosotros caminemos con Dios. Pero aprendamos algo de Sansón. Sus victorias. Aprendió que cuando el Espíritu Santo venía sobre él, era tiempo de actuar. Tenía carácter para hacer la obra de Dios. Ese no se andaba por las ramas. Él sí era de los violentos. Y con violencia arrebataba lo que era para Dios. Tenía esa fuerza en su corazón. Y yo quiero tener esa violencia. Yo no quiero ser alguien pasivo ahí, hermano, que va haciendo la obra de Dios a conforme se puede y con toda la calma y dándole gusto a todo el mundo. No, no. Violencia, carácter para hacer la obra de Dios. Pero también tenemos que cuidarnos del pecado. Él empezó a pecar y no cayó de la noche a la mañana. No diga, pecó y Dios no estaba con él. No, no, fue poco a poco. Se metió con una ramera y todavía su fuerza ahí estaba. Todavía agarró las tremendas puertas de hierro grandes, se las echó al hombro y las subió todo el monte para arriba. Todavía era Sansón, pero había empezado su descenso. Y después puso, por ese pecado y por estar en pecado, empezó a poner su corazón donde no debía. Y esa mujer era solamente para su destrucción. Pero volvió. Volvió a la casa de su padre y volvió con sus hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Pasa el grupo de alabanza. Dios es el que nos guarda y es el que nos ayuda. Señor, te bendecimos y queremos aprender. Queremos aprender
a conducirnos, Señor. Nacimos no por voluntad de hombre, no de carne ni de sangre, sino por voluntad tuya. Nacimos de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Somos hombres de pacto, somos hombres de promesa, somos hombres y mujeres de pacto, de promesa, Señor. Y a ti queremos servirte, a ti queremos honrarte, a ti queremos darte gloria, Señor. Queremos aprender la guianza de tu Espíritu. Queremos hacer obras sobrenaturales como las que hacía Sansón. Señor, al alejarnos del pecado, al romper con vicios, al hacer cosas que los hombres dicen que no se puede hacer. Pero nosotros sabemos que contigo todo es posible. Todo es posible. Y queremos honrarte. Y queremos bendecirte. Y queremos glorificarte a ti, Señor. Padre, gracias por tu misericordia. Queremos darte a ti toda la gloria, Señor. Señor, aquí estamos. Traigo mi perfume. Sí, Señor, delante de ti. Hoy te quiero unir a ti, Señor, mi servicio, mi entrega, meditar en ti. Derramo mi corazón. ¿Quieres decirle, Señor, yo aquí estoy delante de ti? Aquí estoy delante de tu trono. Padre, te bendigo y te doy la gloria y la honra y la alabanza y la exaltación. Traigo mi perfume, mi Señor, delante de ti para servirte. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, mi Señor Jesús. Anhélalo a Él, mi hermano. Anhela tener carácter para hacer la obra de Dios, carácter para servirle, carácter para honrarlo, carácter para decir te adoro, te bendigo, te alabo, te serviré, Señor, te daré gloria, honor y alabanza. Sí, Señor, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Señor, aquí estamos. Permítanos meditar, Señor, en esta vida que hemos visto el día de hoy. Un hombre que tú lo enviaste, tú lo hiciste que naciera, que preparaste aún a sus padres antes de que él naciera, con instrucciones para servirte, para honrarte. Gracias, Señor, porque un héroe de la fe que está en el Salón de la Fama, en el capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe, ahí me lo encuentro, que por la fe Sansón cerró boca de leones, apagó fuegos impetuosos. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Traigo mi perfume delante de ti, Señor. Que lo que tú seas y que lo que tú tienes sea para honrar a Dios, sea para honrarlo a Él, sea para bendecirlo. Derramo mi corazón delante de ti, mi Señor, delante de ti. A ti te adoro y te bendigo, mi Señor, sí, mi Rey. Traigo mi perfume, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Dios. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies, beso
amo. Que decirle te amo, Señor. Que yo esté enamorado de ti primeramente, Señor. De ti primeramente, Señor. Honrarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, darte gloria. Oh, Shira Kama, Kira Kaba, Shira Ba. Oh, te adoramos, te damos gloria, te damos honra, alabanza. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Servirte a ti, Señor. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Sí, Señor. Padre, gracias, Señor. Que seas tú, mi Señor, iluminando el corazón, haciéndonos avisados al pecado y no confiarnos como Sansón se confió, que saldría igual que las demás veces, pero no sabía que ya no estaba tu presencia ahí. Gracias, Señor, porque tú restauras, porque tú levantas, porque tú das vida, Señor. Te amamos, Jesús.